50 años después llega el gran Darwin, de mucha influencia dentro de la biología, y no solo dentro de la biología, sino a nivel de toda la ciencia. Sí, o sea, su trabajo es tan grande como el de Newton, el de Einstein y todo lo demás, a pesar que no hay matemática incluida. ¿Por qué? Por la gran trascendencia del trabajo de Darwin. Porque él cuando propone que los seres vivos evolucionan, dentro de los seres vivos también está el ser humano. Y entonces, a la pregunta, ¿el ser humano evoluciona? Esa pregunta ya no solo es respondida por biólogos, ese es un problema de biólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, religiosos, ateos. Y llama por eso la trascendencia de mencionar que el ser humano evoluciona, porque ya nos salimos de la biología a otras ramas del saber. Darwin, junto con Wallace, de hecho, un año antes que Darwin proponga su obra principal, que es El origen de las especies, de 1859, un año antes Wallace propone una obra que cuando Darwin lo lee, pues él se propone hacer una obra también al respecto de la selección natural y que tiene todavía mucho mayor trascendencia que los trabajos de Wallace. Sin embargo, los dos se podría considerar así aquellos que proponen la selección natural. Un poco de antecedentes. Cuando Darwin era joven, a los 22 años, él viaja desde Inglaterra como jefe naturalista en la embarcación llamada Beagle y hace un viaje por el mundo, alrededor del mundo, por aproximadamente 5 años. Y en esos 5 años hace estudios de naturaleza. Cuando llega por Argentina, se encuentra con un fósil de un animal muy parecido al armadillo, pero mucho más grande. Pero acá viene lo curioso. El fósil de este animal, llamado Gliptodonte, solo se encuentra acá en Sudamérica. No vas a encontrar gliptodontes en ninguna otra parte del mundo. Ahora, los armadillos son animales exclusivos de Sudamérica. No lo encuentras en otra parte del mundo. Entonces viene la pregunta, ¿no será que este gliptodonte por evolución ha formado al armadillo actual? En Argentina también estudió al famoso ñandú, el avestruz sudamericano. Ocurre que en el norte de Argentina el avestruz es más grande que en la Patagonia. Entonces venía la pregunta, ¿no será que la temperatura fría de la Patagonia ha hecho que este ñandú sea más pequeño en comparación con el ñandú de la zona norte de Argentina? La respuesta es sí, pero en esa época todavía no habían respuestas claras. Luego Darwin baja por Argentina, ¿sí? Cruza ya hacia Chile, llega al Perú y cuando llega frente al Ecuador se encuentra con las Islas Galápagos, un archipiélago formado por una gran cantidad de islas. Y ahí descubre que en estas islas existe la misma ave llamada ave pinzón, pero con un pico distinto para comer un alimento distinto en cada una de las islas. Pero se trata de la misma especie de ave pinzón que luego ha formado variedades debido al alimento que se encuentra distinto en cada isla. En una isla había insectos, en otras frutas, en otras semillas, y en cada uno hizo que se forme un pico distinto. Entonces surgieron nuevas preguntas evolutivas. Eso lógico en los años 30, pero en el 59 se propone su primera obra llamada Sobre el origen de las especies mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. En el siglo XX, biólogos ya más actuales, uno de ellos llamado Ernest Mayr, propone que las teorías de Darwin se pueden dividir en 5 de ellas, 5 grandes teorías, de las cuales en la diapositiva te estoy mencionando a 4 de ellas. La primera teoría es eminentemente filosófica. Se refiere al llamado cambio perpetuo. ¿Qué dice el cambio perpetuo? La evolución está ahí siempre presente, siempre continuo, y por lo tanto, de manera perpetua, el cambio continuo, todo cambia, todo fluye, todo está en constante cambio. Lo segundo fue trascendental en su momento. Todos tenemos un ancestro en común, todos. Por lo tanto, todos somos de alguna manera parientes.
¿Cuál es el pariente más cercano de Homo sapiens, del ser humano actual? El chimpancé. Otro primo hermano cercano, los gorilas y orangutanes. Somos parientes, pero algunos son más cercanos que otros. De hecho, te podría decir, aunque parezca raro, las ratas son nuestros parientes, las cucarachas son nuestros parientes, las plantas son nuestros parientes, los hongos son nuestros parientes, las bacterias. Pero lógico, algunos de ellos son parientes más cercanos que otros. El pariente más cercano a la especie humana es el chimpancé. Ahora, ¿por qué yo digo que las ratas son nuestros parientes? Porque la rata es mamífero, nosotros también, y provenimos de un ancestro mamífero de hace millones de años. Las cucarachas también son nuestros parientes, pero ya más lejanas. ¿Y por qué? Porque las cucarachas son animales, nosotros también, y provenimos de ese primer animal muy antiguo que apareció más atrás en la historia evolutiva. También es nuestro pariente, pero más lejano. Los hongos son nuestros parientes, a pesar de no tener sistema nervioso, ojos, cerebros, también. ¿Por qué? Porque los hongos están formados por células eucariotas, nosotros también, y provenimos del primer ser eucariota, que es la base, hace millones de años. Las bacterias también son nuestros parientes, muy lejanos. ¿Y por qué? Porque las bacterias están formadas por células procariotas muy parecidas a esa primera célula Luca que apareció al inicio de la vida. ¿Sí? Por eso todos somos parientes. Obvio, el pariente más cercano tuyo es tu hermano, tu hermana. Sería el pariente más cercano. Pero cualquier amiga que tú tengas, que vive en otra casa, con otro apellido, también es tu pariente, pero más lejano. Y tu perrito en tu casa también es tu pariente, pero más lejano. Todos somos parientes porque todos tenemos un ancestro en común. Esto fue trascendental en la época de Darwin en el siglo XIX. Él es inglés. Inglaterra era el país más poderoso del mundo. Y que a un rubio inglés le digas que eres pariente de un africano, en esa época de mucho racismo, pues hirió los sentimientos de ese inglés, que se creía superior. Por eso lo trascendental de los trabajos de Darwin. Diversificación. Ese primer ser llamado Luca luego evolucionó por diversificación, por divergencias. Y luego de millones de años formó algo así como un tronco que forma ramas más pequeñas y más pequeñas, millones y millones de especies actualmente. Darwin leyó cuando era joven a Lyell. Lyell que proponía la teoría del uniformismo o gradualismo opuesto a el catastrofismo de Cuvier y propone que la evolución es gradual, lentamente, poco a poco se va evolucionando. Y ahora sí pasamos a la quinta teoría de Darwin, que es la más importante. Esa teoría se llama la teoría de la selección natural. ¿Por qué Darwin le llamó selección natural? Ya en la época de Darwin existía el concepto selección artificial. Se refería a la selección que hacían los seres humanos, los genetistas, cuando cruzaban a los especímenes que ellos creían convenientes, cuando cruzaban al macho semental, al padrillo con las hembras y elegían a las mejores crías. Eso se llama selección artificial. Ahora, Darwin dijo, así como el hombre selecciona, la naturaleza también selecciona y va a seleccionar a alguno de ellos, a alguno de los seres vivos. Por eso le llamó selección natural, parecido al concepto de selección artificial. Y vamos a proponerle acá como un ejemplo. Existen dos progenitores, macho e hembra. Obvio, distintos, porque todos los seres son distintos. Ellos dos se van a reproducir al ser de la misma especie. Y lo que él propone primero es un gran crecimiento poblacional, o sea, una alta tasa reproductiva. Si una pareja se reprodujera sin control, tendría millones y millones de hijos, miles y miles de hijos, o cientos de hijos, dependiendo de la especie. El ser humano también, si no se cuidara, pues podría tener decenas de hijos. Yo recuerdo hace más de 10 años atrás, ya casi, en San Marcos preguntaron cuáles fueron los factores para la selección natural, y entre las claves ya mencionaban varios factores, y uno de ellos tenía el factor de crecimiento, y esa era la clave.
Lo malo que aquel que por ahí por primera vez leyó esa pregunta de San Marcos decía crecimiento, tú lo llevas a cuando un niño aumenta de tamaño, ¿no? Pero la palabra crecimiento no se refiere a eso, se refería a crecimiento de la población, gran cantidad de individuos, hijos que se forman, alta tasa reproductiva. Segundo lugar, estos hijos van a heredar características de los padres. Y aquí está lo que te decía hace rato, que Darwin en ningún momento elimina las ideas de Lamarck. Él diría, bueno, ¿qué herencia? Yo no sé, quién sabe sea la herencia de los caracteres adquiridos propuesta por Lamarck. O quién sabe, diría él, la herencia pangénesis, una teoría que viene desde la época de los griegos. Los griegos creían que cuando una pareja se unía, allí en la sangre hay fluidos, hay corpúsculos en esos fluidos, que al momento de unirse se mezclan esos fluidos, esos corpúsculos, y se juntan y se forman los seres. En esa época, Darwin no sabía nada de herencia mendeliana. Recuerda que la obra de Darwin es de 1859 y Mendel es 1865, 6 años después. Claro, si Mendel se hubiera encontrado con Darwin, quién sabe le hubiera intentado explicar por qué los seres nacen distintos, ¿no? Sí, eso de alelo dominante, recesivo, y por qué los hijos son distintos uno de otro. Pero Darwin deduce que los hijos son distintos uno de otro. Variabilidad. Esto Darwin no pudo explicarlo en su momento. Es por eso que cuando los primeros autores leyeron los trabajos de Darwin, aquí fue lo primero que atacaron. A Darwin le decían, pero ¿cómo explicas tú que los hijos sean distintos? En esa época existía la llamada teoría de la dilución, que dicen que más bien la tendencia es a que los hijos sean cada vez más semejantes. Es por eso que los hijos de africanos siempre tendrán esa característica, por un decir, ¿no? Así. Imagínate que llegue una antropóloga finlandesa, europea, rubia, al África y luego se enamore y tenga hijos con africanos. Luego cuando aparezcan los hijos, nietos, bisnietos, al cabo de muchas generaciones desaparecen, entre comillas, esos genes de la europea. Y a eso se llamaba teoría de la dilución, se diluían, entre comillas, esos genes. Entonces, ¿cómo puedes explicar, Darwin, la variabilidad? No, nada que ver. Claro, él no pudo explicar esto, pero ya luego en el siglo XX, la teoría neodarwinista intenta explicar por qué los hijos son distintos uno de otro. Si los hijos son distintos uno de otro, ellos van a tener que estar, alguno de ellos, más adaptado al ambiente que otro. Por lo tanto, ellos competirán. Toda competencia siempre o es por alimento, o es por espacio, o es por pareja reproductora. En el humano también es así. En el humano se pelean por alimentos, cuando hay saqueos, en espacio, cuando se pelean por una casa, o por pareja también, ¿no? A veces los jóvenes se pelean por pareja. A esto se le llama la lucha por la sobrevivencia. Sí, esto tomado de mal. Ellos competirán y uno o unos pocos ganarán esa pelea. Imagínate que de todos estos gane él. Si él gana, él ha sido seleccionado por la naturaleza. La pregunta es ¿para qué? Él tendrá un éxito reproductivo. Esto significa que él se va a reproducir y si se reproduce, pasarán sus genes a una nueva generación. Cuando yo dije que ganan uno o unos pocos, imagínate que ganen esos tres la pelea, pero de los tres, él tiene más hijos que estos dos. Entonces hay una reproducción diferencial. Uno tiene mayor cantidad de hijos, diferente que otro. Él ha sido seleccionado y, por lo tanto, sus hijos se formarán. La consecuencia de la selección natural es la adaptación, que el hijo esté mejor adaptado, y la formación a largo plazo de nuevas especies. La consecuencia de ser seleccionado es que a la larga se formen nuevas especies. Nuevas especies. Si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre Lamarck y Darwin? En Lamarck los padres cambiaron y luego todos los hijos tendrán el cambio de los padres, pero todos serán iguales.
En la mar todos los hijos tenían el cuello largo, todos, que les creció a los padres. Aquí no. Aquí un hijo es distinto del otro y el mejor queda. En este caso quedó el más pequeñín. Imagínate este caso, ejemplo, ¿sabes? Un toro, una vaca, un montón de terneritos. Cuando crezcan, ellos pelearán por la hembra. ¿Quién ganará? El más grande botará a lo más pequeño con su fuerza, con sus cuernos, y él se reproducirá con las hembras. Él ha sido seleccionado. Otro ejemplo, ratón macho, hembra, muchos ratoncitos. Y el más pequeño, de repente cuando viene un gato a comerlos, él se mete a un pequeño agujero y desde adentro ve cómo los hermanos mayores están siendo comidos por el gato. ¿Quién ganó esa lucha? El más pequeño. O sea, no es el más pequeño ni el más grande, es el más apto en ese momento, según las condiciones del medio. Otra lucha de selección natural sexual, los pavos reales. El macho es muy bello, la hembra no tiene colores muy vistosos que digamos. Ellos tendrán un montón de pavos reales. Ellos competirán por la hembra. ¿Y en qué consiste su competencia? No es agarrarse a picotazos, a garrazos. Consiste en ostentar su belleza. Y la hembra escogerá al más bello. El más bello ganará esa lucha y él tendrá hijos. Los otros pavitos más feitos no podrán tener hijos y sus genes quedarán ahí. Esto en verdad ya puede explicar muchas cosas y por qué van formándose nuevas especies y nuevas especies. Sin embargo, ya en el siglo XX aparecen otras teorías que intentan agregar nuevas ideas. A inicio del siglo XX, un genetista llamado Hugo de Bryce estudia a las mutaciones y propone algo que en la época de Darwin no se había propuesto. Según Darwin, la evolución es gradual, lentamente, poco a poco van cambiando las especies. Sin embargo, Bryce demuestra que a veces las mutaciones pueden hacer que el cambio sea no gradual, brusco, repentino, de una generación a otra, muy rápida. Una pareja puede estar sana y de repente tienen un hijo y el hijo puede nacer con síndrome Down. Ese síndrome Down es una mutación, a pesar que la pareja de papás eran sanos. Entonces, esto es muy brusco y la mutación puede hacer que el cambio sea rápido, repentino, espontáneo, no gradual, sí. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Que de Bryce se fue más allá y propuso que la evolución ocurre siempre por cambios bruscos, no graduales, debido principalmente a mutaciones. Ahí está el grave error. Imagínate que de repente una familia tiene 4 hijos normales, sin mutaciones, y de repente nace un quinto hijo y él tiene una mutación que por cosas curiosas son mutaciones que lo hacen mejor a los otros 4. Una mutación positiva que lo hace mejor a los otros. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si esos 5 hijos crecen y este que tiene el gen de la mutación no logra tener hijos? Muere sin tener hijos. La pregunta es, ¿sirvió de algo esa mutación positiva que lo hacía mejor a los otros 4? Pues obvio no, porque al no pasar a los hijos, porque no tuvo hijos, no fue seleccionado. Entonces, por lo tanto, si bien la mutación hace que se formen nuevas variedades, de nada sirve ese hijo mutado si es que no es seleccionado para tener hijos. Ahí está el grave error de Bryce cuando exageró que la mutación es el factor principal para evolucionar. Esta pregunta es de San Marcos. Él propone esto, que el principal agente causante de la evolución era la mutación. Actualmente, las teorías se denominan teorías neodarwinistas o teorías sintéticas de la evolución. Esto aparece en los años 40 y es más bien ya producto de muchos autores. Un genetista llamado Dobzhansky, un biólogo sistemático, Ernest Mayr, un paleontólogo norteamericano, George Simpson, y muchos más. En el neodarwinismo, además de la teoría de la selección natural de Darwin, se juntan los estudios de genética de Dobzhansky, los estudios de sistemática de Ernest Mayr y los estudios de paleontología de Simpson. Y con ello se propone una teoría que intenta sintetizar lo mejor
de todo lo anterior. La selección natural de Darwin, las mutaciones de la genética, el hecho de definir qué es una especie y qué no, los estudios de los restos fósiles. ¿Qué dice la teoría sintética actual? Primero que nada, rechaza al lamarquismo, la herencia de los caracteres adquiridos y todo eso. Hace 10, 15 años atrás apareció un concepto muy interesante, la llamada epigenética, que propone que la gran importancia del medio ambiente en la expresión de los genes nuestros. Y esto tiene mucho de neolamarquismo y se están volviendo a redescubrir los trabajos de Lamarck. Pero en líneas generales en la biología actual se supone que no existe esta herencia de caracteres adquiridos. La unidad de evolución no es el individuo, sino más bien la población. Si la población cambia, se formarán nuevas variedades y luego especies. Tercer lugar, la mutación es un factor importante para evolucionar, sí, pero sobre ella actuará la selección natural. Si se tiene un hijo más con mutación que lo hace mejor, si él es seleccionado para tener hijos, su mutación pasará a nuevos seres, si no, no. Y en cuarto lugar, la evolución es gradual, como lo decía Darwin. La teoría de la evolución todavía no está acabada y siguen apareciendo nuevas y nuevas ideas al respecto. En los años 70 aparecen nuevos trabajos en Japón. Muchos autores, Stephen Jay Gould y otros actuales, proponen nuevas ideas, se sigue mejorando y afinando cada vez más. Según la teoría actual, ¿cuáles son los factores evolutivos que hacen pues que un individuo evolucione? Primer factor, a pesar que ha pasado más de 170 años de los trabajos de Darwin, sigue siendo la selección natural el principal factor que hace evolucionar a los seres vivos. Segundo factor, Darwin no pudo demostrar por qué los hijos son distintos uno de otro, pero ya en la teoría actual se propone varios factores. Uno, el crossing over, la mezcla de genes para formar los espermatozoides y por lo tanto la reproducción sexual. La reproducción sexual implica la unión de genes distintos para formar un nuevo ser. Un ser cuando se reproduce no siempre se busca seres lejanos de la familia. Eso ayuda a que haya una mejor variabilidad genética. Segundo, las mutaciones, que tampoco sabía nada Darwin. Darwin nunca habló de mutación, esto ya del siglo XX. La mutación también te ayuda a que los seres sean distintos. Y mientras más distintos sean los hijos, se abre el abanico de posibilidades. Y mientras más variedades, uno de ellos será seleccionado. Por eso que los hijos deben ser distintos para que se seleccione a unos cuantos. Por último, la migración también ayuda como factor de variabilidad. La migración o flujo genético, cuando un ser va lejos de una población a otra, eso ayuda a que haya un buen recambio genético. Cuando en las familias aristocráticas de las casas reales, de príncipes, reyes en Inglaterra, en España, se unían entre primos hermanos, se formaban pues genes homocigóticos. Al final se traducían enfermedades genéticas. Bueno, cuando uno migra y va lejos, lleva sus genes y eso hace que haya mayor variabilidad, importante para factor de selección natural. Por último, este factor que es importante, que también no lo mencionó Darwin, deriva genética. Así como cuando yo digo que un barco va a la deriva, igual aquí, la deriva genética son aquellos cambios al azar, cambios aleatorios, pero que ocurren en la frecuencia de los alelos de la posa génica. Este concepto es nuevo, del siglo ya XX. ¿Qué es la posa génica o genética? Es el conjunto de todos los alelos que hay en una población, todo el conjunto de genes de los seres vivos de una población forman la posa génica. Y esa posa génica continuamente va cambiando, pero cuando ese cambio es al azar, se le llamará deriva génica. Acá se puede ver un simple ejemplo. Imagínate que de repente una persona está en un bosque y acaba de encontrar una especie que se creía en extinción.
él está muy contento que acaba de encontrarlo y de manera muy torpe pisa y mata a dos de estos organismos con este color. Entonces, luego de esto quedarán organismos con un color distinto. O sea, el azar y la torpeza de esta persona hizo que desaparezcan estos organismos y eso cambió la historia evolutiva de esta especie. Ese es el azar. Si él no hubiera venido, no tendría por qué haber pasado esto. La deriva génica funciona mejor en poblaciones muy pequeñas. Mientras más pequeña es la población, pues mucho mejor va a funcionar esta deriva génica.